volvernos a ver. Esta es una oportunidad maravillosa para agradecer a Dios porque en Cristo estamos completos. Hasta aquí Jehová nos ayudó. Debemos orar, démosle gloria a Dios, a aquel que nos amó y nos salvó por medio de la fe en Jesucristo. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por esta nueva oportunidad que me das de encontrarme con mis hermanos, hermanas y otras personas más a través de estos sistemas digitales. Padre, gracias. Hasta aquí nos has ayudado, nos has provisto el alimento, la salud, nos has dado personas que nos aman y has dado fuerzas para seguir amando a aquellos que hace tiempos no les vemos, pero que nos hacen falta. Aquí estamos, Señor Jesús, en esta oportunidad para darte la gloria y la honra, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Sanador. Y oramos que esta palabra se traduzca en salvación, vida eterna para quien la escuche y sanidad para el enfermo, libertad para el afligido, para que tu palabra corra y sea glorificada. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos corresponde desarrollar la temática En Cristo estamos completos. Recuerdo que en alguna ocasión había un grupo de personas y le preguntamos qué hacían ellos, especialmente a mujeres, cuando tenían un niño, qué era lo primero que miraban o pensaban. Y una de ellas, hubo varias respuestas, pero una de ellas fue bastante particular. Dijo, yo lo primero que hago es revisar si mi hijo o hija están completos, si no les falta una mano, un pie, un ojo. Y la risa, esperar fue general, quizá una respuesta inesperada. En Cristo estamos completos. Aquella señora estaba feliz, contenta cada que tenía un hijo, al ver que no le faltaba nada, al ver que su cuerpo estaba completo. Para muchos esto puede ser algo insignificante, pero ¿qué dirían los que tienen hijos que les falta algún miembro, que nacen con alguna enfermedad congénita o degenerativa por algún error médico o malformación en el vientre de la madre? Estos niños estarían incompletos, dirían antes. Hoy les dicen con capacidades especiales. Pero en Cristo ni estamos incompletos, ni tenemos estas capacidades especiales como disfraz de discapacidad, sino que estamos completos. En Cristo no nos falta nada. Puede revisarse, hermano, hermana, no le falta nada. No le falta nada para la salvación. No le falta nada para que predique el evangelio. No le falta nada para que disfrute el amor y la misericordia de Dios cada día. En Cristo estamos completos. Corría el año 1981. Yo me encontraba cursando el grado 11 en el Instituto Agrícola Urabá de Chiguró, Antioquia, y simultáneamente enseñaba matemáticas en el grado 9 de la nocturna que había en ese pueblo y que daba en la escuela María Auxiliadora. En el mes de mayo, durante el descanso de una de esas noches, yo estaba parado frente a lo que se denomina el altar de María. De pronto, un alumno se acercó y me dijo, profe, ¿por qué no se arrodilla? Y ahí comenzó el diálogo que me condujo a Jesucristo y a la palabra de Dios. Yo no adoro imágenes, le respondí, solamente las venero. Y seguidamente el alumno me dijo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo pensé, qué alumno tan inteligente, qué palabras tan bonitas dice, como habla de lindo, debe ser todo un poeta. Luego este alumno añadió, lea la Biblia, y conforme él me ordenó, mi abuela tenía una Biblia y al día siguiente fui y comencé a leer y me enteré que él me había citado Colosenses 2:8. Claro, me entristecí un poco, no era ningún poeta, no era ningún filósofo, era una persona que leía la palabra de Dios y él transmitió esa idea en mí. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios. El que conoce la Biblia, el que conoce la palabra de Dios, me decía este amigo mío, nunca será engañado, nunca caerá en error si lee la Biblia y la obedece. Hasta aquí
he tratado de obedecer este consejo, que para mí en principio era como una orden, de leer la palabra de Dios cada día, aplicándola a mi vida y como una herramienta eficaz para evitar el error. Continuando con el diálogo con aquel alumno que a la final lo considero como mi padre espiritual, porque fue el primero que yo recuerdo que me haya hablado de la palabra de Dios. Lea la Biblia, y comencé a leerla. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y precisamente el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses es el punto de referencia bíblica para el mensaje de hoy. Mirad que nadie os engañe. Cuando a Jesús le preguntaron qué señales habrá de tu venida, qué señales habrá del fin del siglo, Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Y en este capítulo 2 de Colosenses, el apóstol Pablo lo repite 2 veces: que nadie os engañe. Por tanto, a partir del versículo 8, ya dijimos, enfocaremos 2 ideas principales. La filosofía, que estaba en aquel tiempo muy en boga, de moda, y Dios da una respuesta a través del apóstol Pablo. Capítulo 2 de Colosenses, versos 1 al 15. Pero también los ritos religiosos no son solo de esta época, también de la antigüedad, y el apóstol da una respuesta al corazón. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23. Mirad que nadie os engañe, porque en Cristo estamos completos. Ese es el título de nuestro sermón hoy. En Cristo estamos completos. Revísese, mi hermano, revísese, mi hermana, toque su cuerpo. Algunos dicen: ¿será que estoy soñando? Y se pellizcan. Pues pellizquese, hermano, porque en Cristo estamos completos, no nos falta nada. Mirad que nadie os engañe. Y a partir de ese título vamos a tratar 3 puntos sencillos: amenazas que trascienden, advertencia, mirad que nadie os engañe, y Jesucristo es la respuesta. Así que el primer punto que vamos a ver es amenazas que trascienden. Así que este punto es importante, porque las amenazas siempre existen y quizá existirán. Tanto que el país de Colombia, a nivel mundial, hay leyes que hablan del desplazamiento forzado. Muchas personas se sienten amenazadas o realmente fueron amenazadas y se fueron a otros pueblos, a otros lugares, víctimas del desplazamiento forzado, por las amenazas, por los temores, por la angustia. Pues el diablo también sabe trabajar de esa manera y amenazar al cristiano. Pero antes de entrar en forma a desarrollar estos 3 puntos, Isaías y Timoteo también recibieron ese llamado de Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Y en 2 Timoteo capítulo 4, versos 1 al 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dios llamó a Isaías, Dios llamó a Timoteo, y Dios te está llamando hoy para que vayas y anuncies el evangelio del reino de Dios. Gracias a aquellos que, como aquel alumno, me habló la palabra de Dios. Felicitaciones a quienes están predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sin temor, sin angustias, aún bajo amenazas, pero predicando que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Continuando con nuestro sermón, nuestra enseñanza y predicación de hoy, en Cristo estamos completos. Lo primero es amenazas que trascienden. El apóstol Pablo
advierte que nadie os engañe. Nadie os engañe. Hay amenazas por toda parte. Hay engaños por toda parte. Pero el apóstol dice que nadie os engañe. Dicen los primeros 4 versículos de Colosenses 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Que nadie os engañe. Y una de las herramientas que usará el diablo, que usarán los enemigos del evangelio, son las palabras persuasivas. Palabras persuasivas que pueden ser elegantes o toscas, pero son palabras que buscan convencer y desviar al creyente de la verdad. En aquella del texto que hemos llamado parábola del sembrador, se dice que parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y Jesús dice, esas aves es el diablo. El creyente, la persona oye el evangelio con gozo, con alegría, y luego viene el diablo y quita la palabra que fue sembrada a través de muchas estrategias. En este caso, Pablo dice, por palabras persuasivas. Y cuando uno se convierte al Señor, comienza a vivir la vida cristiana, le dicen que le lavaron el cerebro y comienzan a decir un poco de argumentos. Ahora sí se embobó. Palabras persuasivas que lo que buscan es desviarnos de la verdad. Pero el apóstol Pablo dice, yo sé a quién he creído, yo sé en quién he creído. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Palabras persuasivas. Estas palabras no solo fueron del pasado, hoy también pueden estar en el medio en el cual nos desarrollamos, vivimos y trabajamos. La palabra lucha del versículo 1 también puede indicar agonía o conflicto, indicando que el apóstol Pablo estaba visibilizando que en el futuro y quizá en esa misma época ya había iglesias atacadas por palabras persuasivas, palabras que buscarían dañar la fe de los hermanos, y esto causaba un conflicto en el corazón del apóstol Pablo. ¿Cuáles son esas amenazas que trascienden hasta nuestros días? En Colosenses capítulos 2, versos 2 al 7, Pablo habla de palabras persuasivas como amenazas para el cristiano. Filosofías, Colosenses 2, 8 al 13. Legalismo, Colosenses 2, versos 14 al 17. Misticismo, versículos 18 al 19. Y ascetismo, versículos 20 al 23 de Colosenses 2. Esas eran en esencia las 5 amenazas que querían destruir la fe del cristiano, que querían detener la iglesia y querían apagar el amor y el fervor de los creyentes. Palabras persuasivas, palabras persuasivas. Pablo dice, mirad que nadie os engañe con esas palabras. Pablo le dice a Timoteo, no te metas en genealogías interminables que a la final son fuente de perdición. Filosofías, en aquella época había muchos hombres pensadores griegos que trataron de explicar el mundo sin tener en cuenta a Dios, pensando que el mundo tenía una explicación natural, y de ahí viene la idea de la física. La física matemática es una forma natural de querer expresar y entender y explicar todo lo que es el mundo entero. Continuando con las amenazas que el apóstol Pablo muestra en Colosenses 2, el legalismo es algo que en aquella época abundaba y hoy día también. Los judíos querían obligar a los creyentes que se circuncidaran y guardaran la ley como muestra que eran salvos. Para solucionar ese problema se hizo el concilio que se ha llamado el Concilio de Hechos capítulo 15,
Y la conclusión fue: le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dijeron los apóstoles, no imponer más que estas cosas necesarias, y entre ellas no aparecía el ser circuncidado. Hoy día algunos quieren obligarnos a guardar el día de reposo o cualquier otras cosas como muestra de que somos salvos, pero en Cristo estamos completos. El legalismo no tiene cabida en la vida cristiana. Otra práctica que amenazaba con la fe cristiana es el misticismo, que igual que aquellos tiempos hoy se muestra como la nueva era, el yoga, todas estas religiones del Asia que quieren mostrar, y aún otras iglesias occidentales que a través de ritos y prácticas y ciertas meditaciones quieren mostrar que eso es crecer en Cristo, que eso es necesario y hasta reemplaza a Cristo para nuestra salvación. La otra amenaza, el ascetismo. En aquella época existían dos grupos bastante opuestos, que eran los estoicos, que ellos buscaban salvación a través del dolor, a través del sufrimiento. Y quizá es otro que, para quedarnos con uno solo, que otros que se practica en algunas iglesias o prácticas religiosas, pensar que inmolarme por el Dios al cual yo creo, inmolarme por esa creencia mía, me va a dar el nirvana o la entrada al cielo. Estas cosas no son cristianas, ni las palabras persuasivas que nos desvíen del Señor, ni las filosofías vanas, huecas, ni el legalismo, ni el misticismo, ni el ascetismo tienen nada que ver con Cristo y su palabra. Por tanto, Pablo dice: mirad que nadie os engañe. Es claro que estas amenazas pretendían y pretenden inducir al creyente hacia la incredulidad, el error, la confusión, la falsedad, la división, y hasta llevar al creyente a la misma apostasía, para que se aparte de Dios y entre a negar verdades de Dios. El segundo punto de este tema de en Cristo estamos completos es advertencia. Mirad que nadie os engañe. Aquí mirar indica estar alerta en toda el área física como espiritual. Dice que nadie que es un pronombre indefinido, indicando que cualquier persona puede ser sospechosa. Cualquier persona puede engañarnos. Cualquier persona puede seducirnos e inducirnos al mal. En la iglesia de Galacia, Pablo dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién les pintó pajaritos en el aire? ¿Quién los ilusionó y los hizo apartar de la verdad? ¿Quién? Cualquiera persona puede ser, si no tiene temor de Dios, si no ha comprendido la verdad, si no es salvo, puede ser un potencial peligro para nuestra fe cristiana. Que nadie os engañe. Y engañar es un verbo que indica creer una cosa como si fuera verdad, induciendo constantemente al error. Mirad que nadie os engañe. Esto de mirar, siempre se ha dicho que la visión óptima es 20/20. Recuerdo la primera vez que me hicieron una revisión de los ojos y resultó que era 20/20, y bueno, me dijeron que tenía la visión óptima y no sé qué más. Y ya gradualmente, cada año que me hacen exámenes, me he encontrado que tengo 20 y en un ojo, y en otro tengo 19 o 18, y bueno, y la cosa va variando, de tal manera que las gafas comenzaron siendo más 20 y ahora van más 25, y quizás llegarán más, pero yo viendo menos. Mirad que nadie os engañe. Había un profesor en bachillerato que cuando uno estaba de pronto haciendo algún desorden, él decía: jovencito, no confunda filosofía con Sofía en un filo. Puede haber rima, puede parecer gracioso, pero no son iguales. No confunda filosofía con Sofía en un filo. Con esto él estaba lanzando una amenaza. En aquella época los profesores golpeaban físicamente y emocionalmente, bajando notas
poniendo advertencias y llamando a los acudientes. Nuestra tercera propuesta para este tema de Jesucristo en la respuesta es que en Cristo estamos completos. La tercera propuesta es que Jesucristo es la respuesta. ¿A qué es la respuesta? A esas amenazas. Amenazas que vienen de muchos lugares. Amenazas que vienen hasta de lo que la Biblia llama falsos hermanos. Hermanos que se muestran como si fueran creyentes, como si fueran salvos, pero son falsos. Falsos hermanos que nos pueden inducir al error. Recuerdo una vez, hablaba con alguien y me dijo, ahora sí conozco la verdad. Y le dije, qué bueno. Y antes que, no, yo antes estaba equivocado, estaba ciego. Y le vi la Biblia y le dije, ¿y esa Biblia es la misma que has usado antes? Sí, es la misma Biblia, pero ahora sí conozco la verdad. Yo le dije, ¿cuál es la verdad? Me enseñaron que hay que guardar el día de reposo para ser salvo. Pues Pablo le dijo a la iglesia de Galacia, de Cristo os desligasteis. Todo el que quiera justificarse, todo el que quiera encontrar la salvación por algún otro medio diferente a Cristo, de Cristo se ha desligado. Yo estaba confundido también cuando le dije a aquel alumno que yo no adoraba imágenes, que yo solo las veneraba. Yo estaba confundido porque la Iglesia Popular de Occidente nos ha enseñado que a María se le puede venerar pero no adorar. Y en la práctica es lo mismo, hasta peor, porque se le dedica más tiempo a María que al mismo Jesucristo. Todas estas cosas son errores, amenazas para nuestra fe. Pero en lo que tiene que ver con el segundo punto, que es la advertencia, mirad que nadie os engañe, hoy más que nunca sigue latente ese peligro, esa advertencia. Mirad que nadie os engañe. Y la vanidad de este mundo, la falsedad de este mundo. Pablo le dice a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hay tantas cosas que pueden seducirnos y engañarnos, pero Jesucristo es la respuesta. Y esa respuesta comienza estando arraigados y sobreedificados, confirmados en la fe de Jesucristo. Yo sé en quién he creído. Yo sé a quién he creído, decía el apóstol Pablo. Y Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es seguridad de salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Esto es seguridad, la firmeza en Cristo. Hay que estar afianzados, arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe de Jesucristo, y nada ni nadie nos hará separar del Señor Jesús. Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 8 de esa carta, que quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto ni lo profundo, ni príncipes ni potestades, ni las tinieblas, ni la muerte, ni la vida pueden separarnos del amor de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, estando arraigados, cimentados, fundamentados, sobreedificados y confirmados en la fe de Jesús. Nadie podrá hacernos daño, nadie podrá separarnos. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esa es la seguridad. Ahí está la respuesta a todas aquellas amenazas, a todos aquellos peligros. La respuesta está en Jesús, el Hijo de Dios. Pero es arraigados, cimentados, confirmados en la fe de Cristo. Pero también el texto sigue diciendo, en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Cristo es un victorioso. Cristo venció la muerte, Cristo venció al diablo, Cristo venció toda enfermedad. Cristo es la respuesta para todos esos ataques, todas esas amenazas. En Cristo estamos completos. Esas prácticas ascetistas que no tienen ningún valor contra la carne eran las que en aquella época mostraban como el poder para vencer al mal. Pero los estoicos, ellos pensaban que sufriendo y sufriendo sin mostrar dolor, eso era la forma de alcanzar la plenitud y la perfección cristiana. Pero no es cierto. Es en Cristo Jesús que somos hechos perfectos. El ascetismo y esas prácticas del oriente y que tienen algunas religiones de pensar que el no comer carne, pensar que el no comer esto, aquello, les va a ayudar. Pablo les dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, dice la Biblia, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cuyas cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hoy día están promocionando que ángeles que guían personas. Por ahí hay una iglesia que dice que un tal ángel Melquisedec se le apareció a una señora y le dio una revelación. Hermanos y hermanas, el culto a ángeles es culto a demonios, es culto diabólico. El único al que debemos adorar es a nuestro Dios, el Todopoderoso. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, dice la Biblia, que una de las tentaciones que Satanás le dijo es: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dijo: ¿qué pasa contigo, Satanás? ¿Qué pasa? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y los que adoren ángeles, los que adoran imágenes, los que adoran al sol, los que adoran a la luna, los que adoran a los astros, los que creen en todas esas cosas, están a las finales adorando al mismo Satanás, porque Él es el príncipe de los demonios, Él es el engañador, Él es el que vino a destruir, a dañar y a engañar. Cristo vino para que en Él tengamos libertad, seamos libres, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora dice la Biblia que eso de comidas, prohibiciones, puede que si alguien sufre de colesterol, por ejemplo, le haga daño el chicharrón, que por ejemplo si sufre del azúcar o diabetes, le haga daño el tomar gaseosas. Pero esto, la persona se abstiene no para ser salvo.
es porque quiere cuidar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pero si alguien se abstiene de un alimento pensando que de esa manera adora a Dios, que de esa manera es un mejor cristiano, está equivocado y ha caído en el engaño de Satanás. Mirad que nadie os engañe. Ahora, a manera de conclusiones, la filosofía, con su infinidad de variables, constituye una especulación acerca del universo a través de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ha habido filósofos muy importantes, entre ellos Pitágoras, pero Pitágoras quiso explicar al mundo a partir de las matemáticas sin tener en cuenta a Dios. Sócrates quiso explicar el mundo y todo sin tener en cuenta a Dios. Y todos estos filósofos de la antigüedad, como los de hoy, que no tengan en cuenta a Dios, son enemigos de la verdad de Dios y son una amenaza para la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a los colosenses: examinadlo todo y retened lo bueno. Hermanos, es cierto que podemos leer cualquier material que esté a nuestras manos, a nuestro alcance, pero yo le digo, hay materiales que por sí ya son peligrosos. Es mejor algunos textos no leerlos. Es como el que dijera: no, es que yo solo voy a oler este veneno, no me va a hacer nada. Mire, hay sustancias que no es necesario ingerirlas por la boca. Ellas pueden entrar hasta por los poros. Por tanto, aléjate. Y a esas sustancias les colocan una X, les colocan un rótulo rojo y una calavera. Todo aquel que no tema a Dios, todo aquel que se oponga a Dios, toda literatura que blasfeme de Dios, llega a ser un peligro para el hijo y la hija de Dios. Mirad que nadie os engañe. Durante toda la historia, la iglesia ha sufrido amenazas de muchas maneras. Siempre estas amenazas buscan debilitarla, o que se estanque, que se contamine o se desvíe del propósito divino, o que no avance. Con que se estanque, ya el diablo ha ganado mucho. Todas estas amenazas buscan que la iglesia desestime y se aparte del propósito para el cual fue llamada. El apóstol Pablo advierte 2 veces: mirad que nadie os engañe. En el capítulo 1, verso 14 de Colosenses, en realidad es el capítulo, ahí está: esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En realidad estamos en el capítulo 2 de Colosenses. Esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En el capítulo 2, ya dijimos, de Colosenses, Pablo lo repite 2 veces: que nadie os engañe, que nadie os engañe. Hermanos y hermanas, que nadie le engañe. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofías vanas y sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a principios elementales del mundo y no según Cristo, dice otra versión. Y en otra versión dice que esas prácticas ascetistas del versículo 23 dice que no tienen ningún efecto para la fe, para la salvación. No ayudan para nada en cuanto a la lucha de la carne. Por tanto, hermanos, volvamos a Cristo, vivamos para Él, honremos su nombre, glorifiquemos el nombre de Cristo Jesús. Mirad que nadie os engañe. Esto dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 4. Yo estaba equivocado y dije capítulo 1, y es Colosenses capítulo 2, versículo 4. Y luego en Colosenses capítulo 2, versículo 8, Pablo repite: mirad que nadie os engañe. A manera de aplicación, quisiera terminar esta exposición acerca de que en Cristo estamos completos, resaltando 3 ideas principales que compartimos en este día.
La primera idea es que hay amenazas que trascienden, amenazas que estaban allá en el pasado, pero que hoy y quizá en el futuro seguirán. Amenazas de personas que pueden hablar muy bonito, amenazas de personas que pueden tener una vida moral casi que perfecta. Algunos dicen, pero es que esa persona no miente. Mire, esa persona le es fiel a su esposa. Esa persona nunca le escuchamos una vulgaridad en su boca. Nunca lo hemos visto borracho. Esa persona es honorable. Sí, puede tener una vida moral muy íntegra. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Nadie será salvo por no fumar. Nadie será salvo por no adulterar. Nadie será salvo por no mentir. Estas cosas son necesarias para los que ya son salvos, porque han sido hechas nuevas criaturas. Si es hecha nueva criatura, quiere decir que se va a apartar de estas prácticas del mundo que pervierten y dañan el cuerpo, pero no son un medio para ser salvos. No solo miramos las amenazas, también estuvimos hablando de las advertencias, que nadie os engañe. Y el engaño es muy sutil. Y si no, yo recuerdo el primer reloj que compré aquí en Medellín hace muchos años. Yo siempre digo, algunos de ustedes no estaban vivos cuando eso, no habían nacido todavía. Yo iba para Abejorral a un encuentro de institutos agrícolas montado en el bus. En realidad ya regresaba de Abejorral para Chigorodó, sentado en el bus, que cuando eso la terminal de buses era ahí por el Éxito de la Alhambra, cerca de la Alpujarra. No existía ni la terminal del norte ni la del sur en esa época. En las calles, ahí en una calle cuadraban los buses. Yo estaba sentado esperando que el bus saliera, cuando de pronto alguien se asoma por la ventanilla y me dice que me vendía un reloj. Yo nunca había tenido un reloj y lo vi tan lindo, amarillo, brillante, y eran unos números grandes, se veía muy elegante la manilla, así pues como él me lo mostró a la distancia, lo veía una hermosura. ¿Cuánto vale? 15 pesos. Yo le di los 15 pesos y me puse el reloj. No había llegado muy bien, unos 15 minutos después de arrancar el bus, cuando miro el reloj y detenidas las manijas. No servía. Lo llevé a reparar y me dijeron, aquí usted lo robaron. Este reloj no tiene ni siquiera reparación. Se veía muy lindo el reloj. Yo quedé anonadado con el reloj. Pensé, hasta quizá voy a chicanear en mi pueblo. Un reloj citadino de la ciudad va para el pueblo. Pero qué vergüenza al contar esto. Fui engañado con ese reloj, como he sido engañado muchas veces. Pero el peor engaño es cuando alguien nos dice que no necesitamos a Cristo para ser salvos. Mirad que nadie os engañe. Y el tercer punto es que Jesucristo es la respuesta. Él es la solución para tu enfermedad. Él es la solución para mi angustia. Él es la solución para aquellos que creen que no son salvos porque no han ayudado el tiempo que debería ser, porque no dedican el tiempo necesario. Mire, la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Hay prácticas que se deben realizar. Hay prácticas necesarias, pero usted entregue su vida a Cristo. Viva para Él y deje que el Señor le moldee. En este punto de la aplicación, en Cristo estamos completos. No se requiere nada más para nuestra salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Jesucristo. Antiguamente, los maestros de las escuelas siempre enseñaban a partir de la fe en el Señor, a partir de la fe en Dios. Se enseñaba la Biblia, había catecismo, había la doctrina cristiana en los colegios. Hoy Cristo fue quitado de los colegios y fue reemplazado por el marxismo, el agnosticismo y toda variable de prácticas que rechazan a Dios, abiertamente se oponen a Dios. Por ahí en la internet hay la exposición de una persona en los Estados Unidos. Dijo que en los colegios, alguien dijo, cuando comenzaron las masacres en los colegios, dijo, ¿y dónde está Dios cuando hay estas masacres en los colegios? Y esta persona, que es una hija
de Billy Graham, un hombre a quien ya el Señor le llamó a su presencia, pero la hija de Billy Graham dijo: señores, le digo a los senadores y a personas importantes de los Estados Unidos, ustedes se preguntan dónde está Dios cuando hay masacres en los colegios. Y ella dice: yo les digo, Dios está donde ustedes le pusieron. Sacaron la Biblia de los colegios, prohibieron adorar a Dios en los colegios, prohibieron orar a Dios en los colegios, prohibieron que Dios se mencionara en los colegios. ¿Dónde está Dios? Dios está donde ustedes le pusieron. ¿Y qué pusieron ustedes a cambio de Dios? Creencias que niegan a Dios, y la respuesta son las masacres, los suicidios, los atentados en los mismos colegios, lugares donde la persona debería ir a formarse y a practicar solidaridad, amor y comprensión hacia otros. Es el lugar donde se están formando los terroristas y los que causan muertes. No es nada diferente a nuestro país, Colombia. ¿Cómo se caracterizan las universidades hoy día y algunos colegios públicos? Se honra más a Camilo Torres, se honra más al Che Guevara, pero es imposible que esta gente quiera oír el mensaje del Señor. Hace unos años asistí a una charla de John McDowell en la Universidad de Antioquia, y la gente, antes que comenzara su exposición, le dijeron: un evangélico, ¿qué nos puede enseñar? Y él iba a hablar sobre el Código de Da Vinci. Un evangélico, ¿qué nos puede enseñar? Lo menospreciaban solo por ser evangélico. Pero resulta que este hombre que iba a exponer quizá tenía más títulos académicos que los que lo estaban refutando. ¿Pero por qué lo rechazaban? Por ser evangélico. Hermanos y hermanas, Dios, Cristo, su palabra ha sido quitada hoy día de los colegios, y ahí tenemos los resultados, las consecuencias. Volvamos a Dios, decía aquel gran predicador y pastor ya mencionado en una charla anterior. Volvamos a Dios, volvamos a Dios. Los maestros, cuando dejan a Dios de lado, lo que están sembrando es hojarasca, basura, diría un predicador. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Colosas? Por el capítulo 2 de Colosenses se deduce que pretendían justificarse por obras y no por la fe en Cristo. Querían justificarse por la abstinencia, prácticas que satisfacían la carne, pero no podían agradar a Dios. Tienen sin duda apariencia de sabiduría todas esas cosas, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa, dice la nueva versión internacional. Esa actitud hoy día está alejando a la gente de Dios. Recordemos que en Cristo estamos completos. ¿Ya entregaste tu vida a Jesús? Vuelve a Él. Dile que te salve. Dile que te haga su hijo, su hija. Dile que quiere ser completo. Quiere ser salvo por la fe en Jesucristo. Oremos. Oremos. Entrégale tu vida al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por aquellas personas que aprovechan cualquier ocasión, cualquier oportunidad para hablar del Evangelio y ganar hombres y mujeres para el Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Padre, gracias. Gracias por aquel alumno que de una manera muy espontánea me dijo: ¿por qué no te arrodillas? Y ahí comenzó el diálogo por medio del cual me llevaste a tu salvación, Señor. Gracias por aquellos hombres y mujeres que tienen diversas estrategias para compartir el Evangelio del Señor. A la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Quizá el que está oyendo ahora, quien está escuchando, viendo este video, está siendo llamado por el Señor, o para ser salvo, o para salir y anunciar el Evangelio del Señor. Di como dijera aquel hombre: heme aquí,
envíame a mí. Isaías lo dijo, heme aquí, envíame a mí. Recibe el llamado del Señor, sé salvo por la fe en Cristo. En el nombre de Jesús, doy gracias a Dios, porque en aquel momento no fui rebelde al llamado de Dios. Y gracias porque millones y millones en el mundo, hombres y mujeres, hemos sido obedientes a tu llamado. Y el que escucha hoy no es salvo, conviértete al Señor, entrega tu vida y dile que te salve. Padre, gracias. Gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén.